Muy buenas noches, gente querida, ¿cómo andan? Un nuevo episodio hoy. Bienvenidos a un nuevo episodio de Retrato de Viajes. Por lo que ven, estamos caminando, estamos paseando un poquito y les vamos a mostrar qué hoy. Hoy algo bien distinto a lo que vienen acompañando siempre, a lo que hacemos siempre. Hoy nos vamos a soltar un poco más porque quien nos conoce siempre dice que estábamos medio así atrapados porque damos mucha información y bueno, es lo que tratamos de hacer, ¿no? Entonces hoy vamos a hacer un video bien distinto. Bien espontáneo, un poco más charlando, contándoles cómo es la movida acá en Punta Negra, en la parte turística de Natal. Generalmente hacemos videos de día, al sol, hoy de noche, tranquilos, disfrutando también y vamos a tomar algo también. Sí, hoy le vamos a mostrar lo que es la movida nocturna. Así que bueno, a mover las cachas un poco, a quien le gusta. ¿Sí? Noche brasilera, es una fiesta en varios lugares. Pero hoy vamos a mostrar cómo es la noche acá, en Natal. Justamente nos encontramos en el barrio de Punta Negra, que es el barrio más turístico y donde se encuentran la mayoría de los bares, restaurantes y donde ustedes pueden venir a disfrutar, a aprovechar. Exacto, si se quieren hospedar, es el lugar ideal para tener todo cerca, tanto artesanatos, que son donde ven ferias de artesanías, restaurantes, bares y la playa cerquita y 2 pasos. Nosotros ahora nos encontramos justamente en la avenida Praia de Punta Negra, ¿sí? Existen 2 avenidas principales acá en Punta Negra. Existe esta, que es la avenida Praia de Punta Negra, y existe lo que es la avenida Roberto Freire. La Roberto Freire es donde se encuentra la mayoría de los restaurantes, hoteles, ¿sí? Queda a 300 metros de lo que es la playa. Y bueno, y esta avenida, justamente la avenida Praia de Punta Negra, se encuentra en Reforma. Así que bueno, por eso van a ver, por ejemplo, acá atrás, arena, varios baldosas. ¿Por qué? Están preparando todo. Bueno, empezaron tarde porque ya estamos en la temporada. Eso pasa bastante igual. Sí, siempre. Pero bueno, este año es año de elecciones acá, así que bueno, por eso puede ser un motivo también. Acá caminamos un poquito, nos vinimos a la Plaza Los Gringos, le llaman a este lugar. No sabemos bien por qué se llama así, pero bueno, el tema es que se llama Plaza Los Gringos, ¿no? Sí, y es una plaza donde se hacen muchos eventos. Cuando se hacen eventos en Punta Negra, shows, de hecho los carnavales se celebran en esta parte, en esta plaza que tenemos acá atrás. Exacto. Ahora nos estamos dirigiendo a lo que es la avenida Roberto Freire. Vamos a pasar por lo que es el shopping de artesanato Vilarte. Queda justo enfrente a lo que es los food trucks. Van a ver 2 food trucks que son los más grandes de acá. ¿Sí? También les vamos a estar mostrando un poquito de ahí adentro. Siempre hay show en vivo ahí. Como dijimos, venimos para mostrarles un poquito de lo que es la noche en Natal, ya que muchos preguntan, muchos averiguan. Sí, y otros también dicen como que Natal no tiene movida nocturna. La realidad es que sí, quizás no es wow, una fiesta total, pero hay movida, hay un montón de lugares para disfrutar, para tomar algo, para comer de hecho, y escuchar un poco de música o aprovechar de algún show. Claro, lo que pasa es que no es wow. Digamos, por ejemplo, lo comparan mucho con Pipa, ¿sí? Pipa es un pueblito que está lleno de argentinos, lleno de turistas extranjeros, de un montón de lugares. Entonces, Natal, por ejemplo, al ser una ciudad, había un boliche acá, existe creo aún el boliche, pero ¿qué pasa? Rastapé. El Rastapé, que es un boliche nordestino, con música nordestina. Sí, se baila música de acá, nordestina, sí, que se llama forró. Bueno, acá ya estamos llegando a lo que son los food trucks.
Le vamos a mostrar primero uno de los food trucks y después le vamos a mostrar el otro. Sí, los food trucks son lugares, puestos de comida, donde ustedes pueden venir a disfrutar de diferente gastronomía. Hay gastronomía de afuera, hay por ejemplo platos mexicanos, hay fast food o lo que sea, igual pueden comer acá y tienen un espacio en común para poder disfrutar, sentarse y tomar lo que quieran ustedes a la vez que van a comer algo acá. Consejo, si vienen a comer acá, traten de tomar algo en otro lado, porque las bebidas acá son un poquito saladas y solamente un puesto vende bebidas. Sí, no se puede ingresar con bebida acá, o sea, no pueden comprar en un mercado y traer su bebida. Entonces, para que tengan en cuenta ese detalle que por ahí muchos no lo saben. Y acá hemos llegado al otro food park. Tenemos un recuerdo increíble de este lugar. Sí, nosotros trabajamos acá durante nuestros primeros tiempos que llegamos a Natal. Vendíamos paseo justo en esta sombrilla que ven acá, amarilla y roja. Y estuvimos durante un tiempo trabajando hasta que después nos independizamos y empezamos a hacer nuestro trabajo por nuestra cuenta. Pero tenemos muy lindos recuerdos. Casi un año, ¿no? ¿Acá? Sí, fue bastante. Trabajábamos los dos juntos, vendíamos acá las excursiones y conocimos gente hermosa que hasta hoy en día charlamos y vienen otras veces, nos reencontramos en Argentina, generamos lazos muy lindos. Pero bueno, vamos a seguir mostrándole la noche. Ahora vamos a acercarnos de nuevo a la Roberto Freire, que está acá a 10 pasos nuestro. Y vamos a mostrar un poquito de los restaurantes y qué se pueden encontrar en esta zona. Como verán, ya nos encontramos acá en esta avenida principal, que es la Roberto Freire. Acá ustedes van a poder encontrar diversos restaurantes, bares, ¿sí? Está el shopping también, el Playa Shopping. Y hay algunos hoteles también. Sí, en esta los zona. hoteles que están acá son muy lindos, la verdad. Para mí, o sea, a mi parecer, es la mejor zona para hospedarse, ¿sí? O sea, hay hoteles que están justamente en la orilla de la playa, sí. Pero después, a la noche, ustedes tendrían que subir para acá, porque acá está la movida nocturna. En la avenida de la playa, que es la calle Eribán Franza, no hay mucha movida. Todas las personas vienen para esta zona, porque van a comer a algún lado, vienen acá, van a conocer alguna otra zona, ¿no? Sí, o a pasear también a los artesanatos, que es algo que siempre se llevan sus recuerdos, o algún regalo que quieren llevar a los familiares, amigos. El punto ideal es ir a los artesanatos. Exacto. Y miren qué curiosidad, gente. Esto, la senda peatonal, cuando vos te acercás, ¿sí? Bueno, la gente, los coches frenan. Ahora van a ver, nosotros vamos a poner la mano acá para que frenen. Bueno, justamente nos tocó libre, ¿no? Pero si no, los vehículos que están tienen que frenar para que dejen pasar, ¿sí? Así que, bueno, esto se hace más que nada en la zona turística acá en Natal, ¿sí? No se acostumbren que en todos lados van a poner la mano y van a frenar. Pero bueno, normalmente pasa eso. Sí, hay que tener cuidado con el tema de también confiarse, porque puede ser que alguno medio acelerado pasa igual
Entonces hay que ser precavido en ese sentido, como cuando cruzamos en cualquier otra parte del mundo, mirar para los dos lados y estar seguro de que va a frenar. Exacto. Bueno, acá nos vamos acercando a uno de los restaurantes preferidos nuestros. Sí, existe el Camarões, sí, y bueno, y hay otro restaurante que se llama Pinga Fogo, sí, que es este, está acá, este naranjita. Ustedes podrán venir a comer. Es comida por peso. Hay por peso y hay a la carta, ¿no? ¿También? Sí, exacto. Y tiene bastante variedad. Tiene carnes. Para la gente que es vegetariana también tiene opciones. Para la gente que le gusta el sushi, hay una parte especial de sushi. Y acá enfrente tenemos Only Pizza. Only Pizza cuenta con un día a la semana, que de hecho estoy viendo acá que son los miércoles, y sale 69 reales por persona y es tipo pizza libre, y además de pizza libre acompaña también pastas. Exacto. Este lugar se lo recomendamos también. O sea, muy rico. La verdad, venís, comés. Y te atienden perfecto. Te atienden muy bien, muy bien. La verdad que es raro que encuentres un lugar que no te atienda bien acá en la zona, ¿no? No, pero bueno, son los lugares que nosotros conocemos y sabemos que cómo nos han atendido, cómo hemos comido, y lo podemos recomendar realmente porque lo hemos probado. Bueno, y como verán, nosotros estamos caminando acá y está repleto de personas. Por eso decimos, el lugar que ustedes pueden venir a la noche a disfrutar, a pasear en seguridad y para recorrer bastante, conocer, es este lugar. O sí, sea, también convengamos que enero es una época donde está lleno de gente. Lógico. Es temporada alta, entonces obviamente van a haber mucha gente. Hay otras temporadas que son medias o bajas, van a haber menos gente, pero el movimiento, sí, igual todos los locales siguen abiertos, sí, y eso es importante. Bueno, acá estamos atravesando por lo que es la Feirinha de Artesanato. Justamente está habiendo un baile allá, ahora vamos a hacer una imagen de ahí. Bueno, además de este baile que se hace, que es el forró, también ustedes van a poder encontrar algunos objetos de artesanía, sombreros, sí, estos gorros que ven acá son muy famosos de todas las personas de acá del nordeste de Brasil, lo usan mucho. Es como la boina que usan en el campo en Argentina, más o menos. Bueno, acá tienen vestidos, tienen de todo. Pareos, vestido, bikini. Hay una parte de lo que son frutos secos, que acá se consume mucho la castaña de cayú. Ven ahí con diferentes tópicos, por ejemplo, hay castaña de cajú con pimienta, castaña de cajú con chocolate, con azaí, con miel y sésamo. Hay después una saquenga de coco dulce, que es como si fueran pedacitos de coco endulzados con azúcar. Son geniales. Y después las castañas, esas tostadas clásicas. Acá estamos al lado de la Feirinha Artesanato, es uno de los puntos más requeridos para hacer fotografías, que es ese cartel que dice Punta Negra. Ya salimos de la Feirinha Artesanato, como vieron, y ahora, ¿dónde nos encontramos? En una peatonal que es al lado de lo que es la avenida principal que dijimos, que es la Roberto Freire. Hicieron una peatonal bastante linda donde durante fin de año hacen lo que es la decoración de Navidad y demás, y después igualmente se utiliza mucho porque hay muchos bares y restaurantes para disfrutar y caminar toda esta cuadra, que son unas 5 cuadras más o menos. Sí, ¿recuerdan que nosotros comenzamos el video en la avenida Praia de Punta Negra? Bueno, esto continúa siendo la avenida Praia de Punta Negra, fue toda revitalizada, ¿sí? Fue reformada y entonces la dejaron bellísima. Es una de las avenidas donde más transita gente también, o sea, se une junto a la avenida Roberto Freire y por eso se llena de gente. Justamente como comentaba Pau recién, en Año Nuevo, en Navidad, en fecha de Navidad, habían colocado un árbol gigante acá
de Navidad estaba increíble. Toda la gente venía a sacarse fotos. Había un pasillito lleno de luces navideñas, perdón. Pero bueno, entre tanta música ya me Sí, mezclo. ese es un dato importante. Lo que ustedes van escuchando, que nosotros pasamos, son todos shows de los lugares que ya están dando un servicio de restaurante o de bar. Y eso, para que tengan en cuenta, el cover es lo que se cobra por el derecho de show, que generalmente lo cobran entre 10 a 20 reales por persona, y eso ya está incluido en el valor de la cuenta final que ustedes vayan a pagar. Solo para que tengan en cuenta, no les avisan a veces o a veces sí, pero para que sepan que lo van a pagar. Sí, y otra de las cosas acá, para un consejo, que lo tengan bien en cuenta esto, es muy importante. Todos están acostumbrados a salir muy tarde, ¿no? Y acá, por ejemplo, vos vas a hacer una reserva a un restaurante o a algún lugar y te toman a partir de las 6 de la noche. ¿Por qué? A las 6 de la noche, acá ya están abiertos los restaurantes, ya hay gente cenando, ¿sí? Y cierran aproximadamente entre las 11 y las 12. Entonces se vive muy intenso, o sea, durante el día, y siempre cierran muy temprano los lugares. De hecho, los bares están habilitados para estar abiertos hasta las 3 de la mañana. Entonces, por eso mismo, cuando vos vas a un lugar, a las 8 de la noche sería el horario pico, ¿sí? El horario que está más lleno. Sí. Justamente me voy a fijar eso. ¿Qué horario es? Son 20:48. 20:48. No se ve. Ahí está, apretalo de nuevo y se va a ver. Ahí, 20:48. 20:48. Y está repleto de personas por todos lados. Justamente eso. Ahora nosotros estamos yendo camino a lo que es el Praya Shopping. Vamos a mostrar un par de barcitos por allá. Sí. Recién pasamos por uno que es muy famoso, que es el Curió. Es uno que siempre está lleno. A ver, lo que decía Pau justamente del tema de los horarios es porque anochece mucho más temprano de lo que nosotros estamos acostumbrados. Entonces, por eso mismo se cena y se reúne muchísimo más temprano. Por ejemplo, los bares a los que nosotros solemos ir, hasta las 3 de la mañana es como una locura quedarse hasta esa hora. Cosa que quizás en Argentina a nosotros nos pasaba que era la previa recién en ese momento. Sí. Pero acá es como que listo, ya está, se terminó la noche, al otro día ya a las 5:30 está de día. Como dijimos, ¿hay boliche? Sí, existen 2 boliches, ¿sí? Pero la gente acostumbra más a salir a los barcitos, a escuchar música en vivo. O sea, es distinto a lo que uno está acostumbrado. Entonces, depende del perfil de la persona. O sea, vos no venís acá y vas a escuchar reggaetón, cumbia. No, acá vas a escuchar lo que es la cultura de Brasil. Como dijimos, escuchás sertanejo, escuchás forró, escuchás samba, pagode. Entonces, es eso lo que van a escuchar. No van a escuchar ninguna música internacional porque es muy raro. Menos cumbia. No, cumbia... no se escucha acá eso. No escuchás. Tal vez escuchás en la playa alguno Sí, que otro, obvio. pero no... Por un argentino mismo que ponga cumbia, pero Sí. no es algo normal que vayas a escuchar en cualquier lugar que vayas. Nosotros, por ejemplo, cuando llegamos estaba de moda lo que era la canción Despacito. Y Sí, es verdad. nosotros justamente ya veníamos de un año en Argentina que había estado todo el año de moda allá. Y justo cuando llegamos acá se había puesto de moda acá. Así que imagínate Estábamos lo que era. aturdidos de Todo, de escuchar eso. todo el santo día era Despacito. Y bueno, no canto porque si no... No, te van a agarrar los derechos autorales. Sí. No canto a ver si me quieren contratar después. Bueno, como ven, atrás nuestro hay varios restaurantes. Están todos activos. Ahora en temporada están todos a full. Y a veces tienen que esperar un poquito para entrar, pero no es una demora muy larga. Acá la gente come y se va. No hace sobremesa como por ahí nosotros mismos tenemos costumbre de hacer sobremesa. Bueno, ellos no. Ellos comen, pagan y se van enseguida. Sí. Ahora estamos... Así que van rotando bastante la parte de clientes. Perdón, ahora estamos llegando a la parte más tranquila, se diría, porque nos estamos acercando a lo que es el Praya Shopping, como dijimos, y del Praya Shopping para allá empiezan los barcitos, ¿sí?
Sí, los barcitos que nosotros más conocemos y hemos ido y realmente le podemos decir, bueno, vayan y la van a pasar bien. Y porque, o sea, a eso venimos, ¿no? A mostrarle cómo era la noche en Natal. En Natal, específicamente en Ponta Negra, para que se den una idea. Porque existen varios bares, pero en definitiva, o sea, donde ustedes más se van a mover es este lugar y donde nosotros también nos movemos cuando salimos. Existen otros bares, restaurantes en la parte de la ciudad, pero nosotros no hemos visitado. No sé. Sí, de hecho habíamos dicho que íbamos a ir a uno que es show de samba los jueves y nunca fuimos. Pero somos así, o sea, sí, procrastinamos todo el tiempo. Tenemos veces que salimos toda la semana, como tenemos veces que bueno, estamos más quietos en casa. De hecho, en verano podemos llegar a salir un poco más por el tema de que como yo trabajo con turismo y tengo muchos clientes acá, por ahí nos encontramos, los llevamos a un barcito o vamos a pasar el día a la playa y después nos quedamos acá, entonces es como que tenemos más salida. Pero acá la salida nocturna es todo el año. Así como es verano todo el año, todos los barcitos están abiertos, todos los restaurantes y que yo sepa ninguno se toma así vacaciones un mes, una semana ni nada. Siempre están abiertos. Exacto. Si a veces ven la imagen que se corre medio raro así, es porque bueno, estoy con el estabilizador en la mano y se está corriendo solo. Pero sí, bueno. No sé si está fallando por el tema de la noche o qué. Estamos amigando al estabilizador. Pero bueno. Estamos llegando a Praia Shopping. Praia Shopping es... A ver, le dicen shopping, pero para mí es como una galería grandecita, donde tienen algunas cosas. Por ejemplo, si ustedes quieren venir a buscar unas hojotas de la marca famosa que todo el mundo compra, la encuentran acá. Después, si quieren consumir algún tipo de comida, porque no quieren comer en un restaurante, tienen un patio de comidas mini, pero tienen varias opciones. Ahí vamos a mostrar un poquito. Dale. Como muchos saben, nosotros vivimos en Brasil. ¿Cómo paso mis pesos argentinos a reales, euros o dólares? Con Mercado Cambio. Ellos son nuestra agencia de confianza, quienes hacen ese cambio, esa conversión que necesitamos en cualquier momento del día. Tienen una cotización diaria donde sus consultores te van a estar guiando. En tan solo 2 pasos. ¿Cómo accedes a esto? En esta página que les dejo acá en pantalla, entran a ese link y automáticamente van a poder hablar con alguno de ellos para hacer que esto sea un poco más simple, relajado y seguro. Gente, ya hemos tomado nuestra decisión acá de cuál bar nos vamos a quedar. Ustedes se imaginarán, o no, adivinen. Bueno, a nosotros nos gusta mucho lo que es Samba y Pagode y están tocando acá atrás nuestro, así que nos vamos a venir acá a disfrutar un ratito y lo llevamos con nosotros. Este bar se llama Seu Chico Botequín, como mostramos la imagen. Así que bueno, vamos a tomar algo, disfrutar un poquito y espero nos acompañen. Yeah, this before boy, t'entends pas ou quoi? Ça va se savoir. Et bah, et dit qu'on fue, et dit y'a pas fue.
Et puis tu m'as clé, 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 clé. Et sous pas ta maman. Cause they... Después de una noche espectacular que hemos pasado acá, estuvimos en el Samba, estuvimos un poquito acá en el bar, así que bueno, la pasamos súper lindo. Sí, la verdad que hicimos algo diferente que hacía rato que no disfrutábamos, así que estuvimos escuchando música, tomando algo y compartiendo un momento juntos. Y mientras también le filmamos algo un poquito para que ustedes vean cómo es estar en un barcito y los precios, que es importante para que sepan. Como hemos dicho, la noche es distinta a lo que muchos están acostumbrados. No sé qué es lo que busca cada uno. O sea, todas las personas son distintas, ¿no? Entonces, bueno, cada uno tendrá sus gustos personales. Así que bueno, acá te dejamos lo que fue la noche en Punta Negra. Bueno, y finalizando este video, espero que les haya gustado, que se suscriban, no olviden de suscribirse, que es muy importante para nosotros, nos ayudan un montón a que este contenido siga siendo para ustedes ideal. Lo hacemos con todo el amor del mundo y no se olviden también de poner like, de comentar, de compartir a quien ustedes quieran, y cuantos más seamos mejor. Y gracias a todos los que se vinieron sumando durante este tiempo, que son un montón, y les agradecemos pero muchísimo, porque para nosotros es un trabajo enorme y realmente eso quiere decir que está yendo bien. Totalmente cierto, o sea, desde nuestro punto de vista, ¿sí? Un 80% de los que ven nuestro contenido no son suscriptos, así que suscríbanse, comenten, pongan lo que les pareció esta noche. Y bueno, sigan acompañándonos, gracias por todos los que se vienen sumando, como dijo Pau, así que los esperamos en nuevos videos. Les decimos muy buenas noches a todos, muy buenas tardes, muy buenos días, depende del horario que ustedes miren, pero bueno, agradecemos por todo, ¿sí? Y nos que vemos, sigan muy bien. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.